La primera intención de este análisis consiste en situar al lector en un territorio conceptual que suele presentarse distorsionado, simplificado o deliberadamente oculto. Existen prácticas agrícolas, dinámicas industriales, decisiones económicas y patrones ecológicos que raramente llegan al conocimiento público en su verdadera magnitud. La razón de este vacío informativo no proviene de una conspiración explícita, sino de una suma de intereses, hábitos culturales y estructuras productivas que han normalizado la invisibilidad de ciertos procesos. Lo que se expone aquí no pretende alimentar suspicacias sin fundamento, sino explicar por qué el funcionamiento real de los sistemas agrícolas modernos permanece ajeno a la comprensión colectiva y qué implicaciones profundas tiene esta desconexión. El propósito principal es desmenuzar cada aspecto crítico que suele mantenerse fuera de la conversación cotidiana. Para ello, es necesario analizar cómo operan los modelos productivos, qué mecanismos ecológicos sostienen o deterioran los entornos agrícolas, cuáles son los impactos fisiológicos y ambientales de determinadas prácticas y por qué estos elementos rara vez se comunican con transparencia. Este enfoque no relata una historia, sino que explica fenómenos, desmonta supuestos y ofrece una estructura reflexiva. Uno de los aspectos más relevantes que suele quedar fuera del conocimiento público radica en la dependencia que tiene el cultivo moderno de insumos externos, especialmente de los fertilizantes sintéticos y los pesticidas de amplio espectro. La razón por la cual esta información se difumina en la comunicación general es doble. En primer lugar, porque el lenguaje técnico asociado a estos insumos resulta inaccesible para gran parte de la población. En segundo lugar, porque la industria agrícola ha construido un modelo de productividad en el que su eficacia depende del desconocimiento del proceso real por parte del consumidor. Explicar esto requiere entender por qué estos insumos existen y cómo funcionan. Los fertilizantes sintéticos nacen para corregir deficiencias rápidas del suelo, permitiendo producciones elevadas en muy poco tiempo. Sin embargo, lo que no se explica con claridad es que estas sustancias alteran la biología del suelo de manera profunda. Su uso continuado reduce la diversidad microbiana, debilita la capacidad natural de retención de nutrientes y genera dependencia a largo plazo. Es importante analizar este fenómeno porque demuestra cómo un método diseñado para solucionar un problema termina creando varios nuevos. El impacto se extiende más allá de los campos, afecta la calidad nutricional de los alimentos y repercute en los ecosistemas colindantes, alterando ciclos hídricos y provocando degradación progresiva. Del lado de los pesticidas, es significativo que su función se presente como un mecanismo de protección indispensable. Sin embargo, rara vez se explica por qué resultan necesarios en primer lugar. Se aplican porque los sistemas agrícolas convencionales han generado monocultivos extensos que eliminan la resiliencia natural del entorno. Un campo que produce una sola especie se convierte en un espacio vulnerable, propenso a plagas que encuentran allí un recurso abundante y sin competencia. La solución química, por tanto, compensa un problema creado por la misma estructura productiva. Esto es relevante porque muestra cómo la agricultura industrial funciona como una cadena circular. Cada intervención genera la necesidad de otra, creando un modelo que se sostiene a base de insumos constantes. Es crucial comprender este sistema porque su impacto se manifiesta en el alimento que llega al consumidor. Aunque los parámetros oficiales determinan niveles seguros para residuos químicos, la información pública rara vez aborda la bioacumulación, los efectos combinados de múltiples compuestos o la persistencia de químicos en los ecosistemas. La importancia de este punto se relaciona con la capacidad del ciudadano para comprender los procesos completos, algo que el mercado evita debido a que la complejidad reduce el consumo impulsivo. Otro aspecto que rara vez se comunica es la pérdida sistemática de suelos fértiles en vastas regiones agrícolas. No se trata únicamente de erosión física, sino de un deterioro biológico profundo. Los suelos sanos funcionan como ecosistemas completos. Contienen microorganismos, hongos, lombrices, minerales, aire,
agua y una estructura que permite el desarrollo equilibrado de las raíces. Cuando este equilibrio se rompe, el suelo se convierte en un medio inerte que solo responde cuando se le inyecta energía química. La razón por la cual esta realidad no es ampliamente compartida es que admitir la degradación implicaría reconocer que los modelos actuales no son sostenibles. Esto tendría consecuencias económicas devastadoras para industrias basadas en la continuidad sin cuestionamiento. El impacto de la degradación del suelo va mucho más allá de la productividad. Afecta la capacidad del paisaje para retener agua, regula la temperatura local, influye en la resistencia del sistema ante sequías o inundaciones y determina el futuro alimentario de regiones enteras. La importancia filosófica de este punto es significativa. Un suelo degradado es un símbolo físico de una relación humana deteriorada con la tierra. Explicarlo con claridad revela la magnitud del desafío ecológico que enfrentamos como civilización. A esto se suma un aspecto menos visible, pero igualmente fundamental: la desconexión del consumidor respecto al proceso agrícola. Las personas adquieren alimentos sin conocer sus ciclos de cultivo, su origen, su manejo post cosecha o las condiciones de vida de quienes los producen. Esta desconexión no es accidental. Se sostiene porque permite mantener modelos productivos que priorizan precios bajos sin revelar sus costos ocultos. El desconocimiento facilita dinámicas de sobreexplotación laboral, agotamiento de recursos y degradación ecológica. La importancia de analizar este fenómeno radica en que la falta de conciencia colectiva tiene implicaciones culturales. Define hábitos alimentarios, decisiones de compra y la forma en que la sociedad entiende el valor real de los alimentos. Incluso la biodiversidad agrícola se ve afectada por esta falta de transparencia. La mayoría de los consumidores desconoce que las variedades tradicionales desaparecen a un ritmo alarmante. Esto ocurre porque el mercado favorece cultivos uniformes que facilitan la comercialización y el transporte. Sin embargo, la pérdida de diversidad genética pone en riesgo la resiliencia del sistema alimentario. Variedades antiguas contienen características esenciales para enfrentar cambios climáticos, plagas emergentes y variaciones ambientales. La importancia de mantenerlas radica en la seguridad alimentaria a largo plazo, algo que rara vez se explica en los canales convencionales. Un elemento especialmente significativo consiste en comprender cómo funciona la economía detrás de la agricultura moderna. Las grandes cadenas de distribución ejercen un control determinante sobre precios, estándares y prácticas. Este poder condiciona la forma en que los agricultores trabajan. En muchos casos, el productor no tiene margen para adoptar prácticas más sostenibles porque el mercado no las remunera adecuadamente. Esto genera una paradoja. Los agricultores no ocultan información por voluntad propia, sino porque el sistema que los gobierna opera bajo principios que priorizan la eficiencia económica por encima de la transparencia ecológica. Aquí radica uno de los puntos más importantes. La estructura productiva moderna ha convertido la comida en una mercancía desconectada de su origen, sus procesos y sus consecuencias. Entender esta estructura implica reconocer que la agricultura industrial no es solo una actividad económica, sino un sistema filosófico que define nuestra relación con la tierra. La pregunta trascendental no es qué hacen los agricultores, sino qué modelo hemos aceptado como sociedad. La razón más profunda de por qué estas realidades no se comunican con claridad tiene que ver con la narrativa dominante de la abundancia. La sociedad contemporánea ha sido educada para creer que los alimentos deben estar disponibles siempre, en cualquier estación, a precios bajos y en cantidades prácticamente ilimitadas. Comunicar las limitaciones ecológicas, los costos ambientales y el deterioro del suelo podría poner en riesgo esa ilusión. El impacto de desmantelar esta narrativa sería enorme, pues obligaría a replantear hábitos culturales, económicos y productivos. Por ello, la opacidad se convierte en un mecanismo de protección de la estabilidad percibida, aunque dicha estabilidad sea frágil y artificial. En última instancia,
Entender lo que no se dice sobre la agricultura es un ejercicio de reflexión profunda. Implica analizar por qué la información se desvanece, qué estructuras la sostienen y cómo afecta la manera en que nos relacionamos con los alimentos. Este análisis no busca generar alarma, sino dotar al lector de una comprensión más amplia y crítica. La agricultura no es un secreto. Es un sistema complejo cuya verdadera naturaleza se vuelve visible solo cuando se desmenuza con paciencia, claridad y mirada reflexiva.